El estreno de Elemental, la nueva película de Pixar, ha sido un fracaso de taquilla total, pues su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá apenas recaudó 29,6 millones de dólares, una cifra más baja que incluso Lightyear, una de las peores películas de Pixar en taquilla, que en su primer fin de semana hizo 50,6 millones de dólares. O The Onward, estrenada en cines poco antes de que anunciaran las restricciones por el COVID y que para su primer fin de semana alcanzó los 39,1 millones de dólares. Vamos, que lo de Elemental pinta muy mal y se suba a una lista de películas fallidas de este estudio que últimamente pareciera no dar pie con bola. ¿Pero acaso eso significa que es inevitable la caída de este gran estudio de animación? Y si es así, ¿cuándo y por qué se dio su decadencia? Soy Sabrina Tórtora, esto es Sin Explicación y hoy te hablaré de Elemental y por qué no levanta cabeza en taquilla. También aprovecharé para poner el fracaso de su debut en perspectiva con la andadura de Pixar hasta los momentos para entender si en efecto estamos presenciando su declive. Te invito a suscribirte activando la campanita y todas sus notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hablemos primero de Elementos y no te preocupes que como acaba de estrenar solo mencionaré partes que salen en el tráiler. En esta historia se nos muestra una gran ciudad en la que conviven todos los elementos: fuego, aire, agua y tierra. Y sigue la vida de Ember, una joven de fuego que está a punto de heredar el negocio familiar llevado por su padre. Pero la chica conoce a Wade, un muchacho de agua, y a partir de allí su vida se verá trastocada. La premisa es bastante sencilla y lamentablemente el desarrollo de la trama también lo es. Básicamente aquí se plantean dos conflictos. El primero, en la trama amorosa con Wade, porque distintos elementos no deben mezclarse. Y el segundo, entre Ember y su padre, porque ella claramente se quiere dedicar a otra cosa y no sabe cómo decírselo. Se trata de dos conflictos muy vistos, no solo en el cine en general, sino también en muchas otras historias de Pixar. Y creo que ese es uno de sus problemas principales, porque la historia es simpática, la ciudad de los elementos es muy original y hay a lo largo de la cinta muchos chistes relativos a la naturaleza de cada personaje. Pero la trama de encontrar la propia vocación ya la vimos en Soul. El conflicto con los padres, en este caso con la madre, estuvo presente en Red. Y en Inside Out ya vimos la complicada relación entre personajes de muy distinto temperamento. Porque en Elemental, Ember es explosiva y Wade es relajado y fluye con la vida. Si esta idea te suena algo trillada, es porque lo es. Y es una lástima. Los gráficos son espectaculares y en el apartado técnico esta película destaca incluso dentro del alto estándar de producción del mismo Pixar. El supervisor de efectos visuales Sanjay Bakshi aseguró que para Elementos este departamento prácticamente se duplicó. Esto significó no solo un equipo de artistas extra, sino más capacidad de procesamiento para los gráficos. El hecho de que los protagonistas no tengan una estructura sólida, sino que cambian según sus movimientos o las condiciones del ambiente, requirió mucho más trabajo que de costumbre para realizar la animación. Incluso más que para otras películas como Buscando a Nemo, que se desarrolla enteramente dentro del agua. Siempre digo que los efectos no deben ser el fuerte de una película, pero en una de esta naturaleza tienen un gran peso. En este apartado, la película no solo cumple con su cometido, sino que lo supera. El problema lo tiene enteramente la historia, pues no solo se siente como una que ya hemos visto antes, como comenté, sino que además no emociona. Y Pixar también nos tiene acostumbrados a esto, a sentir ternura, como con el personaje de Boo de Monsters Inc. o Wall-E, o a sentir tristeza, como con la intro de Up. Por favor, que levante la mano ¿quién no lloró con esta secuencia? O en la parte de Toy Story 3 en la que los juguetes están a punto de morir y se agarran por sus manitas, por favor. Y en general a estar entretenidos, pues las películas de Pixar suelen plantear escenas cool y graciosas. Esto casi no ocurre con Elementos. Su historia es muy predecible y lamentablemente no nos conectamos con los personajes. Esto me ocurrió a mí claramente, pero a juzgar por los números de taquilla sospecho que le ocurrió a muchos otros también. Pixar ha logrado que empaticemos con peces, con juguetes, con robots, hasta con un ratón cocinero que se supone podía habernos causado cierta repulsión. Pero esto de los elementos no terminó de dar resultados. Con Inside Out, todos corrieron a ubicar sus personalidades y la de sus amigos según los personajes de la película. Si te preguntas cuál es la mía, yo soy miedo. Pero con este estreno no tengo muy claro si los niños van a salir a jugar a los elementos. La idea de los propios elementos, para colmo, queda un poco desdibujada, porque si en el tráiler nos venden como que vamos a verlos a todos, la trama termina centrándose en el fuego y el agua, que son los elementos de los protagonistas. El viento y la tierra están presentes muy poco y eso me dejó con la impresión de que la idea inicial fue desarrollada a medias.
Pero de todas maneras no es muy difícil adivinar que los elementos son solo una excusa para hablarnos de diversidad étnica y que Amber y Wade son, después de todo, una pareja interracial y, para colmo, de clases sociales diferentes, a lo que se suma que Amber es de una familia de inmigrantes. Y esta idea la acabamos de ver en el live action de La Sirenita de Disney, película a la que le dedicamos el video de aquí. Y hablando de Disney, la idea del racismo también la vimos en Zootopia. Y no es que no puedan volver a usar un tema que ya hayan usado antes, que si no, la historia del cine habría sido mucho más corta. Pero la novedad de recurrir a los mismos argumentos está en su desarrollo. Incluso en las adaptaciones, el gancho está en cómo nos van a contar la misma historia de siempre, y allí es cuando Elemental no impresiona. ¿Esto significa que es una mala película y que no vale la pena ir al cine por ella? Tampoco. De verdad que la cinta es simpática y la animación merece la pena si es algo que te interese en particular. Quizás el verdadero problema es que Pixar nos tiene acostumbrados desde 1995, con el estreno de su primera película Toy Story, a ser sorprendidos constantemente, por lo que sus estrenos más recientes han alarmado a más de uno, pues no son de sus mejores títulos. Y es que Pixar se ha puesto a sí misma la vara muy alta como casa de animación. Sus mejores películas han sido un derroche de originalidad, irreverencia y ternura, y una vez sentados estos precedentes, reinventarse en cada estreno ofreciendo la misma calidad es un reto ambicioso. La aparición de Toy Story en cartelera se sintió como una bocanada de aire fresco para el cine de animación. Pixar se proponía como una buena alternativa a Disney, cuyos largometrajes tienen que tener números musicales sí o sí y que inevitablemente terminan narrando el mismo cuento de princesas en apuros que al final se casa con el príncipe. Entonces Pixar empezó a hablarnos de juguetes que cobran vida cuando los niños no los ven, de las aventuras de colonias de insectos, del negocio que tienen los monstruos que asustan a los niños por las noches y una interesante selección de tramas que cada vez nos proponían universos diferentes y poco convencionales. Su buena racha fue bastante larga y si bien tuvo sus altibajos, sumó títulos como, además de Toy Story y sus dos secuelas y Monsters Inc., que ya mencioné, también Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, Wall-E, Up, Inside Out y Coco. En el ínterin, en 2006, Disney compró Pixar, pero no interfirió con estos éxitos. En los últimos años, en cambio, no ha habido un triunfo de Pixar tan indiscutible como los mencionados. Si a este declive hubiera que ponerle fecha de inicio, esta probablemente sería 2018, cuando, después del estreno de Coco el año anterior, sacaron Los Increíbles 2, seguido de Toy Story 4 el año siguiente. Dos secuelas que no cumplieron con la calidad de sus predecesoras. Y ojo, insisto, esto era algo difícil de lograr. Luego llegó la pandemia y torpedeó el estreno de Onward, como comenté hace poco, y a partir de allí todos los estrenos se hicieron por streaming. Soul, Luca, Red y Lightyear, para ser más precisa. Algunas gustaron más que otras, siendo Soul particularmente buena y Lightyear definitivamente la peor. No porque la película fuera un desastre, pero como spin-off de una de las franquicias más importantes, si no la principal de Pixar, las expectativas con esta en particular eran muy altas. Aunque bueno, en el caso de Lightyear, el estreno se dio en cines y poco después pasó al streaming. Y así llegamos a Elemental, otra película de este estudio junto con Lightyear, estrenada en salas de cine tras la pandemia. Esto nos da un poco de contexto para entender mejor el bajón que están teniendo en sus bolsillos, pues los estrenos en streaming se dieron por Disney Plus sin cobrar un extra por ellos. Lo cual, por cierto, molestó mucho a los trabajadores de Pixar, que sintieron que su trabajo no estaba siendo valorado. Pero que la compañía haya tenido ese bajón a causa de la pandemia no significa necesariamente que estamos presenciando su fin. Después de todo, Luca gustó bastante, aunque con menos repercusión, y Soul mucho más. Con Red hubo más opiniones encontradas, pero para mí es buena película. Aunque con Lightyear y Elemental la acogida por parte del público definitivamente es mala. Y esta es la parte que más preocupa, porque justamente son las que se han estrenado en cine. Todavía estamos viviendo los efectos de la pandemia y estamos como volviéndonos a acostumbrar a ir a las salas para disfrutar de la pantalla grande. No es que desde entonces no haya habido estrenos en salas que hayan sido taquilleros, pero quizás cueste más de lo que creamos volver a la normalidad. En el caso de Pixar puede que también se esté dando un agotamiento por parte del público desde el punto de vista de la parte creativa de las últimas producciones. Lightyear no le llegó a los talones a Toy Story, después de todo fue solo un spin-off y Elemental se siente como más de lo mismo. Y ojo, también hay quien cree que es por la tan nombrada inclusión forzada, pero vamos, que esta me parece una lectura muy rápida porque son varios los factores los que causan una baja en taquilla tan considerable. Habrá que ver cómo sigue la cosa. En 2024 estrenará Inside Out 2 y Elio,
una historia extraterrestre protagonizada por un niño de 11 años. Y más adelante, no se sabe aún cuándo, saldrá Toy Story 5. En lo personal me gustaría que dejaran en paz esta historia que debió quedarse en las 3 y ya está. Pero hey, negocio es negocio, a menos que la taquilla siga de capa caída, claro está. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que lo de Pixar es solo un mal momento y pronto veremos otro gran título en cartelera? ¿O que es este el inicio del final? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras novedades y mira este video que hicimos sobre lo que Toy Story significó para Pixar. Chau.